Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico número 64. El podcast distópico es un resumen semanal que hacemos habitualmente en Revista Distopía dentro de nuestra propuesta a la hora de relatar este mundo tan distópico que nos toca vivir. Y acá lo que hacemos básicamente es referirnos a los hechos más sonantes de la última semana. Hablamos principalmente de las noticias de coyuntura de Argentina y generalmente tenemos también algún espacio para alguna noticia internacional. En lo que respecta a la semana, la verdad que ha sido intensa la semana. Tenemos un juez supremo nuevo, otro que está designado por decreto, igual que el anterior, pero en este caso que no juró todavía. Además de eso, también tenemos que hablar de quiénes son estos jueces, así que en un ratito lo vamos a estar conversando. La cosa es que después del Cryptogate, parece que el gobierno está esperando que surja un escándalo para taparlo con mucha pirotecnia, ¿no? Con mucha falopa informativa, que yo creo a esta altura es su mejor talento, es lo que mejor les sale. Así que cuando Santiago Caputo decía que en 10 días de este asunto de la criptoestafa nadie se iba a acordar, yo creo que se refería a esto, ¿no? Esta artillería que largaron por estos últimos días con muchos temas muy resonantes para de esa manera aturdir, si se quiere, y hacer que la oposición no llegue ni siquiera a responder y ni siquiera pueda poner el foco específicamente en algo que fue grave, ¿no? Como fue la criptoestafa. Pero bueno, esto ya es una apreciación personal. Se viene también mañana la apertura de sesiones del Senado, sábado a la noche. La verdad, una cosa originalísima, la de Milei. Parece ser que no están invitados todos los gobernadores, parte de los senadores y diputados no irían a esta asamblea legislativa, pero en un ratito lo conversamos mejor. Si te parece, ya mismo empezamos, y si estás en este punto, mi recomendación es la de siempre. Quédate hasta el final porque este material se autodestruye muy, pero muy rápido. Bien, ahora sí vamos con la información y tenemos de repente 4 jueces supremos, ¿no? Porque hay un hecho concreto acá que es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó solamente con 3 integrantes después de la última renuncia, que fue la del juez Maqueda. La Corte debería estar integrada por 5 jueces, ha estado integrada en otras épocas por 7, también por 9 jueces supremos, en la época de Menem, así que 3 suena realmente a poco. Para que no sé bien, no queda del todo claro cuál es el trabajo cotidiano tan importante de la Corte Suprema, si es uno de los poderes del Estado y es la cabeza de ese poder, pero bueno, también tenemos que decir que es el menos popular de todos. La cosa es que la Corte sostiene que puede funcionar nombrando con jueces cuando lo necesite para dictar sentencias con 3 integrantes, y el gobierno de Milei decía que no podía funcionar solamente con 3, entonces envió 2 pliegos que estuvieron dando vueltas en el Senado, cumpliendo todas las etapas que una designación de este tipo necesita. Esos 2 pliegos fueron los de Ariel Lijo, que es juez de Comodoro Pi, juez federal, un juez muy ligado a la casta, realmente integrante de la casta. Por lo tanto, su designación es muy polémica y muy objetada por el PRO, por la coalición cívica, por parte del radicalismo y también por alguna parte del peronismo. El otro pliego fue el del juez Manuel García Mansilla. Se ha dicho mucho acerca de él, es un intelectual, aparentemente la mayoría de su obra no apareció en revistas científicas, sino principalmente en artículos periodísticos. Él es directamente integrante del Opus Dei. Así que te imaginarás que no es conservador, es lo que le sigue a conservador si es que eso existe, y además tiene otras objeciones. Por estos motivos no habían sido candidatos unánimes ni que reúnan el consenso necesario en el Congreso. Recordemos que para muy pocas cosas la Constitución Nacional pide una mayoría especial, una mayoría de 2/3, y para acompañar el pliego de un juez supremo es uno de esos casos. Bueno, lejísimos el gobierno de conseguir esa cantidad de votos, entonces lo que hicieron fue designarlos por decreto, designarlos en comisión, nombrar jueces a dedo, básicamente del Tribunal Supremo más importante del país. Esto obviamente es una maniobra que parece de excepción en principio, pero además está muy poco ligado con las prácticas saludables de la vida democrática, ¿no? Además el gobierno fue bastante estratégico en esto porque convocó a sesiones extraordinarias, puso este tema en extraordinarias, el Congreso no llegó a un acuerdo, y teniendo en cuenta que el 1 de marzo vuelve a haber sesiones ordinarias, se guardó Milei 2 días de febrero para que terminen antes las sesiones extraordinarias, y de esa manera, tal y como dice supuestamente la ley, que si el Congreso no está sesionando, él puede nombrar por decreto a estos jueces, se valió de esos 2 días para hacer el nombramiento por decreto en ese momento. Suena a una maniobra bastante elusiva de la ley, ¿no? Me parece que se refiere a otros supuestos esto de que si no hay sesiones del Congreso, porque en 2 días literalmente va a haber sesiones del Congreso. Entonces se trata de designaciones desde el punto de vista del método un poco cuestionables.
Pero mi sensación es que tenemos que hablar también de quiénes son estos jueces, ¿no? Realmente hay un juez de la casta, un juez que está tachado de corrupto por muchísima gente, como es el juez Lijo, y por otro lado alguien que no es, como decíamos, del Opus Dei, sino lo que le sigue. Y además, en el caso de García Mansilla, también es un juez muy aligado a las corporaciones hidrocarburíferas. Voy a leer 2 tweets que tengo acá de la periodista Noelia Barral Grijera, que en un hilo de esa red social explicó con bastante claridad quiénes son estos jueces. Acerca de García Mansilla, dice que dedicó los últimos 20 años a la defensa jurídica de empresas hidrocarburíferas. Desde hace 10 años es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que agrupa a las principales petroleras del país. Esto es un hito, dice Noelia Barral Grijera. García Mansilla es el primer juez de la Corte en haber tenido a su cargo, no a la defensa legal, es decir, no fue el abogado, sino que tuvo a su cargo porque fue director, un sector exclusivo, como es en este caso el hidrocarburífero. Esta cámara agrupa algunos nombres que te van a sonar mucho, ¿no? Agrupa, por ejemplo, a Austral, a Chevron, a Plus Petrol, a Equinor, que es la de la exploración sísmica en Mar del Plata, a Shell y a Exxon. Bueno, este señor es juez supremo. ¿Por qué? Porque a él además le tomaron juramento ya. Los jueces supremos, los que decían que podían funcionar con 3, un día, que fue literalmente este jueves, sin previo aviso, sino que avisándolo después, le tomaron juramento a García Mansilla, que ahora es juez habiendo jurado en secreto. Dijo todavía no juró el 6 de marzo, es decir, dentro de unos días, el jueves, se va a tratar su licencia como juez federal, porque él no quiere quedarse sin el pan y sin la torta, entonces pide licencia y después, bueno, vemos si es designado o no es designado. La cosa es que se necesita de todos modos la convalidación del Senado, los 2/3 del Senado. Vamos a ver qué pasa. En principio, yo diría que el gobierno logró quebrar muchas posturas pétreas de todos los bloques políticos, ¿no? Recordemos la ley bases, la convalidación del mega DNU, la ley de financiamiento universitario, la movilidad jubilatoria. Bueno, todos estos temas en principio eran muy resistidos por los bloques políticos y después se los terminaron votando mi ley. Entonces ahora quizás quieren hacer un nuevo gesto hacia la institucionalidad y terminan respaldando estos jueces que no solo entraron por la ventana, sino que ellos mismos no estaban dispuestos a aceptar. Respecto a la designación de jueces por decreto, es algo que había intentado hacer Mauricio Macri. No había intentado Macri nombrar a Rosenkrantz y a Rosati en comisión. Después de eso fue muy criticado, él se medía por focus group, algo que Milei no hace. Milei en ese sentido tiene bastante más coraje. Entonces Macri decide retirar esos pliegos y finalmente son designados con el procedimiento convencional. Es decir, Macri lo intentó y no llegó tan lejos. Vamos a ver qué pasa ahora con Javier Milei. La cosa es que la designación en comisión no solamente le parece mal a el arco opositor, el arco político opositor y a muchos juristas de este país, sino que al propio García Mansilla, al propio designado, hace unos meses nada más en el Senado de la Nación también le parecía mal. Tanta suerte que un audio de él explicándolo con mucha claridad se viralizó por estos días y vamos a escucharlo. Evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente, con lo cual, independientemente de que en su momento apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar una institución. Bueno, él está dispuesto a afectar una institución, se ve, no tuvo ningún problema en ser designado por decreto y además en jurar, porque él ya juró, no es que todavía puede arrepentirse, ya juró, ya es juez supremo. Esto además viniendo de una persona hipermoralista, ¿no? Porque nada más moralista que lo puse ahí. Pero bueno, comentario aparte. A quien tampoco le parecía bien el mecanismo de designación de jueces por decreto o incluso la designación de jueces a dedo era Javier Milei, porque también se viralizó por estos días un audio de Milei en el cual en una entrevista a Majul le decía que él no necesita designar jueces porque tiene el culo limpio. Vamos a escucharlo. Pablo, mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución, o sea, digo, yo no necesito una Corte adicta. ¿Lo puedo decir de manera grosera? Fíjese porque puede traer toda cosas, su libertad. pero diga acá hay libertad de expresión. Yo tengo el culo limpio, Pablo. No necesito que la Corte Suprema me venga a salvar de algo. Por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo. Por eso puedo ir al hueso. Porque soy un tipo que está limpio. Entonces yo lo que necesito es...
Yo lo que necesito es volver a los valores de Alberdi. Ese es el punto central. Perdón, presidente, ¿podría ampliar? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Entiendo lo que quiere decir, pero ¿qué quiere decir? Abrazarnos a rajatabla lo que es la Constitución Nacional. No, pero cuando dice el culo... Bien, la lógica es una cosa maravillosa, ¿eh? Vamos a seguir el propio razonamiento del presidente en aquella entrevista. Si no necesitaba designar jueces por decreto porque tenía el culo limpio y ahora los designó por decreto, entonces, ¿qué pasa? Bien, obviamente el gobierno tiene un relato para todo esto y está diciendo que la corte no podía funcionar con 3 integrantes nada más, que ellos agotaron la instancia institucional para que esos jueces fuesen designados y que no hubo voluntad por parte del Congreso, que debe refrendar esas postulaciones y no proponer otras personas para que sean jueces. Entonces ellos se vieron, pobrecitos, encerrados y obligados en bien de la República a hacer estas designaciones para que la Corte Suprema pueda funcionar. Esto es un cuento infantil, ¿no? Claro está, pero esto es lo que están diciendo desde La Libertad Avanza. De paso, con la irregularidad del nombramiento, bueno, también discutimos menos acerca de quiénes son, Lijo y García Mansilla. Vamos a cambiar de tema, vamos a otro de los temas de esta semana. El gobierno nacional viene agitando bastante fuerte la agenda vinculada con la inseguridad, ¿no? Con los delitos en la provincia de Buenos Aires. Primero porque es una realidad, ¿no? Porque hay muchos crímenes muy violentos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, pero además porque su adversario político es Axel Kicillof, ¿no? Entonces aprovecha para hacer un buen show morboso acerca de la inseguridad y castigar a Axel Kicillof por este motivo. Las dos cosas son ciertas, no se excluyen. Esta semana, el martes a la noche particularmente, en la puerta de un supermercado mayorista, tuvo lugar un hecho realmente muy impactante porque 2 menores de edad, 2 adolescentes, uno de 14 y uno de 17 años, sustrajeron un auto, un Palio de color rojo. Adentro de ese auto había una nena de 7 años, sus padres estaban yendo y volviendo, ya venían para irse a su casa, y después de consumar el robo, la menor, esta nena de 7 años, Kim, ya todos sabemos su nombre y hemos visto su cara, fue arrastrada por 15 cuadras, por 1,5 kilómetros, lo cual obviamente decantó en su muerte, ¿no? Este hecho es realmente muy impactante. Los menores están detenidos, hubo una marcha enorme pidiendo justicia por el crimen de Kim Gómez, pero la cosa es que son muy distintos los abordajes que han hecho desde la provincia y desde la nación acerca de este hecho, que es lo que más debe llevarse la atención, ¿no? Por parte del gobierno provincial, Axel Kicillof dijo que son momentos muy tristes y pidió al gobierno nacional trabajar en conjunto en una agenda para abordar la inseguridad. ¿Qué hizo Milei? Le respondió en tono amigable, componedor: por supuesto, gobernador, trabajaremos en conjunto. Claro que no, salió con un tuit muy fuerte a decir que la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre, a pedir la renuncia de Axel Kicillof y la intervención de la provincia. Dijo que ellos en un año pueden acabar con la inseguridad. Trata a Kicillof de garantista, ¿no? En esta cosa de quitarle todo valor a las garantías constitucionales. De todos modos, el primer ministro de Seguridad de Axel Kicillof durante todo su primer mandato fue Sergio Berni, muy lejos del garantismo. Y el segundo, un hombre que se apellida Alonso, es un discípulo de Berni, así que no existe política garantista en este momento en la provincia de Buenos Aires, o no puramente. Por supuesto que este tema está siendo muy comentado, que está todo el arco peronista respaldando a Kicillof y diciendo que Milei se pidió 2 pueblos porque está pidiendo la intervención de una provincia cuyo gobernador fue reelecto hace un año con un caudal muy importante de votos, y además porque no pide elecciones de nuevo, sino pide la intervención provincial. Una vez más, ¿no? Extremar el discurso y de esta manera arrojar pirotecnia todo el tiempo para que un escándalo tape otro escándalo. Con toda esta atmósfera y otras cosas que vamos a contar después del corte, mañana es la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Hay asamblea legislativa, el presidente el 1 de marzo tiene que abrir las sesiones ordinarias. Creo que no tiene tanta importancia que sea el 1 de marzo exacto, o sea, si es sábado, puedes tranquilamente hacerlo el lunes, que no va a pasar nada, o puedes hacerlo también el sábado al mediodía, pero Milei dirigió a hacerlo el sábado 1 de marzo a las 9:30 de la noche. ¿No? Ya ha hecho esto de Hola Javier otras veces y seguramente lo va a volver a hacer. No invitó a todos los gobernadores, hay polémica por eso. Parece ser que hubo algunos desacuerdos organizativos con Victoria Villarruel. También que el acceso a prensa está restringido, los periodistas parlamentarios se estuvieron quejando bastante de eso por estos días. Así que seguramente se vendrá un show de Milei nuevamente, en el cual seguro va a usar la expresión baño de sangre para referirse a la provincia nuevamente, y vaya uno a saber cuántas cosas más en este tren de incorporar mucha pirotecnia a la discursiva pública.
Bien, dicho esto, vamos a ingresar en un pequeño corte en el cual yo habitualmente te recuerdo que estás escuchando el podcast Distópico, el resumen semanal de noticias de la revista Distopía, una abducción noticiosa de más o menos media hora, y no es lo único que ofrecemos en Distopía porque tratamos de relatar este mundo distópico de muchas maneras. Tenemos newsletter también, 1984, el ojo que todo lo ve. Todos nuestros contenidos además son libres, son gratuitos, son de acceso gratuito. Si querés recibir el newsletter, por ejemplo, no haces más que suscribirte en nuestra página en revistadistopia.wixsite.com/distopía y te va a llegar. Llega solamente por mail, pero te podés suscribir de manera gratuita. Vamos haciendo también, siempre que podemos, entrevistas audiovisuales, vamos haciendo transmisiones en vivo. Este año que es electoral vamos a tener transmisiones también. Estamos publicando también una serie de reels que edita Evelyn Tamborelli. Le mando un beso grande y muchas gracias por su colaboración con Distopía. En este último hablamos sobre la noticia distópica que tenía que ver la semana pasada con suicidios, con hablar de suicidios. Ahora en un ratito vamos a la noticia distópica de esta semana. Así que, como ves, tratamos de ir complementando nuestra manera de relatar este tiempo tan loco cada vez con más soportes. Si vos querés que continuemos haciendo esto, si te parece valiosa la voz que aportamos, si te acompañamos, si te ayudamos a hacerte preguntas, si complementamos de alguna manera las preguntas que ya te haces, bueno, en todos estos casos podés aportar para que Distopía siga existiendo. Podés hacer un aporte por única vez, podés también suscribirte para aportar mensualmente. Todo aporte es bienvenido, todo suma, así que ya sabes, vas a nuestras redes sociales, nuestro Instagram @revista.distopía, por ejemplo, y ahí vas a encontrar todos los enlaces para poder aportarnos y que sigamos existiendo. Supongamos que no querés o no podés aportar en dinero, bueno, también podés ayudarnos con las plegarias al dios algoritmo, que tienen que ver con suscribirte, con dar me gusta, con compartir, con comentar. Este podcast, por ejemplo, a partir de esta segunda temporada lo estamos subiendo también a YouTube, así que nos sirve mucho que se suscriban al canal, que le den pulgar para arriba, que nos comenten alguna cosa en cada episodio. Así que ya saben, aportes económicos o plegarias al dios algoritmo son las dos maneras con las cuales nos pueden ayudar a seguir existiendo. Dicho esto, vamos con la noticia distópica de esta semana, noticia distópica que nuestra realizadora y editora de Reels, Eve, nos ha compartido esta semana y que es realmente impactante porque uno dice, bueno, las inteligencias artificiales generativas están avanzando, no están además emulando cada vez más acciones de los humanos, y quienes son más optimistas dicen, bueno, esto va a jugarle a favor de la humanidad por temas, por ejemplo, de salud, a los cuales la inteligencia artificial va a ayudar, o procesos que va a ser más fáciles. Pero hay quienes somos quizás un poco más pesimistas y vinculamos cómo está avanzando las inteligencias artificiales, quienes las están desarrollando, que son gigantes corporativos, con el modelo de sociedad que se imaginan, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que las inteligencias artificiales van a estar puestas al servicio de reducir costos corporativos, ¿no? Entonces, van a producir, por ejemplo, mayor desempleo. Temas de sesgo ideológico o algorítmico ya los hemos conversado también en la revista, y otra cuestión que van a generar también es mejores posibilidades de vigilancia, ¿no? De cultura represiva, si se quiere. Y la noticia distópica de hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con algo que pasó en China, además, donde aparentemente un robot con inteligencia artificial perdió el control y atacó a personas que estaban participando de un festival. Estoy hablando del Festival de la Primavera China, un festival que es muy relevante, incluso la UNESCO lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad, y ya lo primero que tenemos que observar es que uno de los espectáculos que había tenía que ver con varios robots con inteligencia artificial que estaban haciendo coreografías y demostraciones tecnológicas. O sea, mundo de los artistas, prestemos atención porque también va a haber espectáculos de robots. Bueno, el K-pop llama mucho la atención porque parecen literalmente robots moviéndose. Bueno, la cosa es que mientras pasaba esto, la jornada se vio interrumpida porque hubo un incidente. Uno de los robots que estaba en el evento perdió el control y empezó a atacar a un grupo de personas que estaban en la primera fila. Varios testigos entonces relataron lo que todos vimos porque se viralizaron videos. Vamos a compartir seguramente en nuestras redes algunos de esos videos. Relataron que la máquina intentó cruzar la valla de contención que separaba al público del área restringida. Esto obligó a la seguridad a intervenir rápidamente. No hubo heridos, pero el hecho fue tenso. En redes obviamente hay una división, ¿no? Están quienes se están riendo del tema y están haciendo chistes al respecto, y en el otro extremo están quienes están recordando a Yo Robot, la película de Will Smith en la cual las máquinas se rebelan contra los humanos, ¿no? La cosa es que mi percepción de este mundo distópico es que sí, las inteligencias artificiales van a servir, por ejemplo, para que tengamos patobicas con inteligencia artificial, por ejemplo, y esto es realmente distópico, así que lo elegimos como la noticia de esta semana.
Bien, dicho esto, vamos con nuestro pequeño segmento de audios. Hoy tenemos 2 audios para escuchar nada más, porque ya escuchamos otros cuando hablamos del tema de García Mansilla. Y el primero es un audio que se viralizó de Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué dijo el Francis Underwood argentino? Bueno, en una entrevista habló acerca del norte argentino y en un acto totalmente racista. Dijimos hace unos días que hay ciertas expresiones que son claramente racistas, que habilitan el racismo, y evidentemente estamos en un momento de esos que multiplican, que se multiplican este tipo de discursivas, y en este sentido no es extraño que Pichetto, que probablemente siempre pensó esto, nada más que a veces lo ha ocultado más y otras veces menos, habló acerca de la música del norte y dijo que no tiene nada que ver con la Argentina. No sé qué concepto tendrá el de Argentina, ¿no? También dijo que el folclore no se vincula con el folclore tradicional del país, pero vamos a escucharlo. Esto decía Pichetto. Vos te hiciste cargo de los pobres latinoamericanos, te hiciste cargo. ¿Qué va a hacer? El crecimiento vegetativo de la Argentina podría haber andado... mucho más resultado del aumento de la pobreza propia que el ingreso migratorio. No, y eso te cambió también la cultura, te cambió la mirada, te cambió la música, ¿viste? El charanguito, qué sé yo, esa música del norte no tiene nada que ver con la Argentina. ¿Cómo que la música del norte no tiene que ver con tiene la Argentina? Tiene nada que ver. Sí, el norte es de Argentina. No, la música de la llanura no, el folclore no tiene nada que ver con... Charanguito. No tiene nada que ver. Pero si la Argentina es un país me largo. Bien, Pichetto ve el problema en los pobres latinoamericanos, los pobres de Latinoamérica que viven en Argentina. Ese es para Pichetto el principal problema que tiene el país. Vamos a escuchar otro audio que tiene que ver con una desaparición. Hay otro caso Loan en Argentina, en este caso en Córdoba. Un nene de 3 años que se llama Lian está desaparecido. No hay demasiados indicios, hay alerta amarilla de la Interpol. De Loan nos olvidamos y nos quedamos un poco atrapados en las rencillas familiares, ¿no? ¿Y qué pasó con la tía Laudelina? ¿Y qué hizo aquel pariente? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo la abuela? Bueno, esperemos que en este caso no pase lo mismo. Y vamos a escuchar al abogado de la familia, a Danilo Bellini, que esto decía sobre el caso. Yo entiendo de que luego de la forma diligente que actuó tanto Fiscalía como Gendarmería, Policía, Bomberos, personas particulares en caballo y demás, y si esa zona cero fue rastrillada de la forma que se lo hizo, y cada día cobra más fuerza la hipótesis de que se lo hayan llevado. Yo entiendo de que ese niño no debería estar perdido en las cercanías de donde vive esta gente, por el hecho de que el rastrillaje fue realmente exhaustivo. ¿Qué le cuenta el padre de lo que sucedió esa tarde? No, realmente lo que cuenta es por ahí un relato que tiene que tratar de recordar, armar, cuando efectivamente el sábado no ocurrió algo que a vos literalmente te llame la atención. No tendrías por qué acordarte ni siquiera que tenía puesto tu hijo el día sábado por la tarde. ¿Pero qué? Bien, estos casos son realmente estremecedores. Vamos con datos económicos. La actividad económica subió un 5.5% interanual en diciembre. También subió respecto al mes anterior. Subió un 0.5% respecto a noviembre. Estos son datos del INDEC. Parece ser que estamos comparando con una muy mala base del 2023 y además porque los precios mayoristas y el plano financiero se movieron mucho ese mes. Así que esto explica el incremento de la actividad económica. Si hablamos de consumo, también según el INDEC y respecto a enero estos datos, las ventas cayeron 3.3% interanual y 0.3% respecto al mes previo. En 2024, todo el año pasado, acumularon una baja, el consumo en mayoristas y minoristas acumuló una baja del 11%, es decir, cae el consumo y esto parece no haber tocado todavía un piso. También en terreno económico, algo que yo sé que te preocupaba mucho, a partir de ahora se puede pagar en dólares con tarjeta de débito y de crédito con códigos QR en los comercios. Los consumidores pueden elegir pagar en pesos o en moneda extranjera si tienen cuenta bancaria en dólares y una tarjeta asociada a esa cuenta. Respecto al Banco Nación, decíamos la semana pasada que el gobierno de Milei decretó que se transforma en una sociedad anónima. Bueno, ahora el juez federal Alejo Ramos Padilla hizo lugar a un pedido de una medida cautelar para frenar este decreto, convirtiendo al Banco Nación en sociedad anónima con claras intenciones privatizadoras, ¿no? Desde el sindicato de bancarios a cargo de Sergio Palazzo a nivel nacional celebraron claramente este fallo, que justamente considera el fallo de No Palazzo que es un paso previo a la posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados al Banco de la Nación Argentina.
Vamos a terrenos de salud. Hubo varias noticias relevantes en este sentido en estos días. En principio, tema cáncer. Una trabajadora del Instituto Nacional del Cáncer, Mariana Pechenik, por estos días dijo que se estaba desmantelando el Programa Nacional de Cuidados Paliativos y el Gobierno Nacional, particularmente el Ministro de Salud, Mario Lugones, aseguró que no se suspendió ni se va a suspender ningún programa oncológico y que se detectó un sistema de compra ineficiente en el Instituto Nacional del Cáncer y en otros organismos. Si vamos a todas las publicaciones que hizo Lugones en sus redes sociales y en todos los recortes que circularon de él, abajo está lleno de médicos que comentan y que dicen que los efectos del recorte se ven justamente en el abordaje de enfermedades como el cáncer, ¿no? Como hablábamos la semana pasada acerca de otras áreas, con el cáncer está pasando lo mismo, así que si bien por ahí no están eliminando programas, sí los están desfinanciando o están aumentando o incrementando la burocracia o los requisitos. Por otro lado, vamos a hablar de sarampión. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un cuarto caso de sarampión dentro del territorio porteño. Es una adolescente de 18 años que no tiene antecedentes de viaje, pero que vive cerca de los casos identificados antes. En el mundo está pasando algo con el sarampión. En Estados Unidos, por ejemplo, ya son más de 90 los casos y la Sociedad Argentina de Infectología emitió una alerta epidemiológica porque el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede generar complicaciones muy graves, sobre todo en niños menores de 5 años, personas inmunocomprometidas o desnutridas. Se previene básicamente con la vacunación, ¿no? Pero estamos en un momento donde el antivacuna también está teniendo bastante permeabilidad. En términos de salud mental también hubo una noticia muy rimbombante del gobierno nacional, luego dijeron que fue un error. Yo particularmente me pregunto cuántos errores más le vamos a tolerar a este gobierno. La cosa es que en estos términos, en términos de salud mental, el gobierno emitió un decreto en el cual se pasaba a calificar a las personas con discapacidad intelectual como idiotas, débiles mentales, imbéciles y retardados. Son términos que obviamente suenan viejos, suenan antiguos, yo los digo, y a vos te deben hacer acordar a un tiempo que probablemente ya no exista o no existan esos términos, ¿no? Porque estos términos dejaron de usarse por su connotación negativa y discriminatoria hace mucho tiempo y terminaron figurando en un documento oficial. Esto está recontraexpuesto, ¿no? Porque se viralizó el propio decreto con las partes señaladas y el gobierno salió a decir que fue un error. Obviamente sabemos que le están llamando de error a la desidia, ¿no? Que este gobierno es muy displicente respecto a la salud mental y me da la sensación de que hay algo de batalla cultural en este punto también. Por otro lado, también tenemos que considerar que en redes sociales, puntualmente en Twitter, están diciendo mogólico a Milei todo el tiempo con un furcio que tuvo un día. Entonces, evidentemente el retroceso en términos culturales acerca de los términos que usamos para referirnos a los asuntos de salud mental, en este caso tiene que ver con la libertad avanza, pero me parece que es más extensivo. Bien, momento Clarín miente de este podcast. Vamos a hablar de supergigantes de las telecomunicaciones porque Telefónica vendió su filial de Argentina a Telecom, una empresa que es del grupo Clarín, ¿no? Que tiene un historial de concesiones por parte del Estado bastante importantes, ¿no? Que vienen desde la dictadura, que han pasado por el menemismo, por el alfonsinismo, por Néstor Kirchner. Después vino todo el tema de Clarín miente, ¿no? Pero Néstor Kirchner había firmado una fusión bastante relevante en términos económicos para el grupo Clarín. Y ahora tenemos un nuevo capítulo porque por $1.250 millones Telefónica le vende la filial de Argentina a Telecom, empresa que es del grupo. Después de que se publicara esta noticia, el gobierno emitió un comunicado en el cual informa que ha instruido al ente de comunicaciones, al famoso ENACOM, a investigar si se trata de un posible monopolio. Y aquí dos cosas. Primero, ¿hay posible monopolio? Sí, claramente. La concentración mediática en términos de empresas mediáticas, estoy hablando, existe y es un hecho. Cada vez que se ha intentado hacer algo para descomprimir este monopolio mediático muy gigante, la verdad es que las consecuencias han sido bastante notorias. Pero por otro lado, a Javier Milei le parecen virtuosos los monopolios, él lo ha dicho en campaña. Entonces me parece que estamos una vez más ante una trifulca política, ¿no? Vamos a ver hasta dónde escala y qué termina pasando, porque probablemente a Milei también le convenga arreglar con Clarín y Clarín siempre está dispuesto a acordar. Así que parece ser que el mercado no se regula solo en este caso. Creo además que en este caso Milei tiene razón, lo que es muy hipócrita y muy contradictorio respecto al mismo. Y acerca de este tema recomiendo mucho seguir a Martín Becerra, que publica siempre en diferentes medios y que por estos días ha dado varias entrevistas para hablar con este tema con mucho conocimiento y mucho pensamiento al respecto.
Vamos a terminar con 3 noticias que son globales. La primera viene desde Brasil. Hay varios contrapuntos, de hecho muchas veces se viralizan en redes sociales estos contrapuntos entre el gobierno de Milei y el gobierno de Lula da Silva. Y en este caso hay uno y muy claro, ¿no? Porque el gobierno de Brasil, particularmente el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, anunció la gratuidad total de medicamentos del programa Farmacia Popular, de manera tal que los 41 medicamentos distribuidos por el programa ahora van a ser gratuitos. Hasta el momento del anuncio solamente una parte estaba subsidiada, así que ahora se va a ampliar el acceso a tratamientos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y asma. Yendo a Uruguay, mañana asume Yamandú Orsi como nuevo presidente de Uruguay. Esto va a ser en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo y no en la Plaza Independencia como estaba previsto, porque hay pronóstico de lluvias. Milei no va a asistir a la ceremonia. Esto siempre le viene bien a los presidentes argentinos que no quieren ir a Uruguay, porque allá el 1 de marzo asumen los presidentes, y ya pasó con Alberto Fernández y la calle Pou. Finalmente, salud del Papa Francisco. Lo último que supimos es que el Vaticano confirmó el mejoramiento de las condiciones clínicas del Papa Francisco, pero aclaró que por la complejidad del cuadro clínico son necesarios más días de estabilidad para resolver el pronóstico. De todos modos, el Papa tiene 88 años, ¿no? Esto es un dato fáctico de la realidad. Bien. Dicho esto, hemos llegado al final del podcast distópico de esta semana. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. No te olvides de likear, suscribirte, compartir, comentar, pasarle este material a alguien que creas que le puede llegar a gustar. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes para una nueva abducción noticiosa. Buen fin de largo para quienes se lo puedan tomar.